presento a Lil Miquela, una influencer que ya lleva 4 años en las redes, 2 millones de seguidores y se la ha visto con marcas de Prada, Moncler, Diesel... Bueno, pues la gente empezó a criticarla un poco diciendo que tenía una cara un poco rara, un poco como si fuera casi una muñeca, que no parecía real. Pero lo que nadie se llegó a imaginar es que Miquela no es de carne y hueso, es un robot. Exacto, como oyes, es un avatar. Miquela es hija de una compañía llamada Brood, que se autodefine como solucionadores de problemas basados en robótica, inteligencia artificial y sus aplicaciones en el negocio de las redes sociales. Y están basados en Los Ángeles, por si lo querías saber. Pero antes de comenzar, vamos a fijarnos en los antecedentes de Miquela. La primera supermodelo digital se llama Shadow, que es la creación de un fotógrafo llamado Cameron James Wilson. Y claro, todo el mundo flipó porque una de las primeras veces que salió a la luz promocionó un lipstick de la compañía de Rihanna, Fenty. Entonces, claro, todo el mundo está diciendo, ¿pero qué me estás vendiendo tú un producto mundano y no eres real? Entonces, claro, explotó. Bermuda, que está diseñada por Kane Intelligence, es otra influencer que boicoteó a Lil Miquela, o sea, borró todo su Instagram y empezó a publicar diciendo, dinos la verdad, tienes que decir la verdad, para de mentir, yo a mis fans nunca les he mentido. Y básicamente el secreto que tanto le estaban presionando a que Lil Miquela contara es que aceptara de que no es un ser humano. Y Lil Miquela contestó con un post larguísimo diciendo, estoy súper en shock, yo tampoco sabía que no era real, he dejado de trabajar para Brood. O sea, ha dejado de trabajar para sus creadores, parece que tiene vida propia y todo. Diciendo, disculpas, sé que nunca me lo perdonaréis, pero yo tampoco sabía sobre que yo no tenía existencia. O sea, se han creado un personaje de verdad. Dice, voy a seguir colaborando con marcas, pero de verdad que emocionalmente no estoy muy estable ahora mismo, así que me voy a tomar unos días de tranquilidad. Subí en plan, bueno, hoy estoy un poco mejor. O sea, súper friki, súper real. Y esto te estarás preguntando, ¿y a mí por qué pelotas me estás contando esto? Pues yo personalmente creo que aquí hay muchísimo valor porque a mí me parece que es más peligroso que tengamos estos influencers digitales, más de lo que piensas. Uno de los problemas que pasó con Lil Miquela es que la gente no sabía que era un robot. O sea, esto fue el momento donde se confirmó que ya lo era. No se entendía el concepto de que un avatar tuviera redes sociales y actuara como un ser humano. Y mucha gente no entendía muy bien por qué tenía una cara tan rara, pero es que nunca se llegaron a imaginar de que podía haber un avatar con vida en internet. Y como dice una mujer que encontraron en un artículo, dice, hasta yo de pequeña sabía que Barbie era una muñeca. Y eso es importante porque este avatar está bastante bien editado, pero a nivel fotográfico se puede hacer mucho más, así que tú nunca realmente sabes hasta qué cierto punto puedes estar interactuando con un catfish, ¿sabes? Uno de los mayores aspectos de por qué emplearías un influencer digital es porque el margen de error que cometen las influencers se disminuye, ya que los humanos hacemos errores independientes. Entonces, como si Lil Miquela se pira de Brood y se monta una historia y se monta su parafernalia, al final del día es todo una fantástica estrategia de marketing. O sea, es una genialidad. Así que tú realmente, imagínate que estos influencers empiezan a crecer con más abundancia. Tú realmente nunca sabes para quién están trabajando, quién está detrás, qué empresa está cumpliendo sus intereses. Y eso porque estamos viendo influencers con moda. Pero imagínate que salen influencers o activistas políticos. Tú les sigues, te gustan sus ideas, te gustan cómo interactúan con los problemas del mundo. Y de repente, toma, partido político detrás que está financiando todo. Esto puede ser bueno si hay sinceridad, o malo, depende de la claridad, las motivaciones y si hay manipulación. El problema de esto es no saber quién está detrás. Entonces, yo estoy viniendo aquí para contarte esta realidad y que a lo mejor es un riesgo que estamos corriendo. Y también te vengo a contar por qué la sociedad ha hecho este cambio y por qué hay demanda por estos influencers. No solo porque sean fascinantes, sino a la gente realmente les gusta seguirles. El formato de las redes sociales ha dado a conocer a cómo entender la información a través de historias, de modelo rápido. Al parecer, este man, llamado Nicolás Carr, lo explica súper bien a través de su libro de The Shadows y explica cómo la experiencia digital ha convertido a un buen número de jóvenes en consumidores compulsivos de snacks de contenido. Metáfora fantástica. Y también hay estudios científicos de que esto atrofia nuestra memoria y empeora nuestra atención. Entonces han encontrado los políticos, las celebridades, las empresas a contarte todo en formato historia para tener tu atención. Tienes que entender que tu atención es el bien más valorado aparte de tus datos. Muñeco moldeable, hace esto, hace no sé qué, hace tal, para dibujar. No, sino que buscan
cómo el artista ha interactuado con este muñeco moldeable y lo ha convertido en su producto, un mito personal alrededor del producto. Y así es como se vende hoy en día, porque el consumidor es prioridad. Y aquí te presento la rayada. Y creo que este cambio que ha habido en de repente querer saber la vida sobre una cosa que no es real es a lo mejor una muestra de una transición que queremos hacer conseguir la perfección absoluta. Una perfección absoluta que es inalcanzable y no es real. Su atractivo invita a conocer lo desconocido. Bueno, y esto me recuerda al papel que jugó la monarquía inglesa, por ejemplo, durante 1900 a 1950, que cuando empezaron a haber más fotos de ellos, más revistas, estaban más presentes en la sociedad y representaban el glamour y el lujo. Esto daba una salida a muchísimas personas, especialmente a las mujeres, que veían a las princesas y a las reinas como, Dios mío, la princesa Margarita ha sido icono de la belleza y del glamour. Y esto te da una salida a ti en tu vida aburrida mundana para que tú digas, pues quiero aspirar a esto, o sea, me siento como una princesa cuando te veo, me puedo identificar contigo. Y es un poco lo que pasa hoy en día con todos los iconos de moda y las influencias que tenemos en nuestra sociedad, solo que a lo mejor la sociedad está buscando pegar ese salto, a de repente buscar algo ficticio, algo que no es real, algo que perseguir, que no es tangible. Y como Diego Luque dice, que es un director de una empresa, dice que vamos hacia el camino menos humano de las redes sociales. Y creo que esto está pasando con toda la inteligencia artificial. O sea, esto, que es una pequeña parte de Internet y de las redes sociales, representa un cambio enorme que estamos haciendo en la sociedad hacia lo ficticio y cómo interactuamos con ello. Creo que esto lo enseña muy bien los estándares de belleza que representan las modelos y las influencers de nuestra generación, que vamos, son todas iguales y todas súper operadas. Hatsune Miku es otro gran ejemplo, ya que es una cantante virtual que no existe, es un holograma, y fue conocida como una mascota de un software y es una librería de sonidos, en la cual muchas personas pueden participar colaborativamente para producirle música. Pero vamos, no os preocupéis si no lo habéis entendido, porque es un concepto bastante difícil de explicar y de entender, así que para otro vídeo. A pesar de que asimilemos de que no es real, nos gusta interactuar con ello. Nos gusta profundizar en lo superficial para encontrar a lo mejor un significado que no estamos encontrando en la vida mundana. Y todo esto es parte del concepto que nos hace falta y que nos devuelven las redes sociales. Así que esa es la rayada y os la dejo que os la penséis y consideréis vuestras movidas. Si queréis publicarlo abajo en los comentarios y comentarme y así nos rayamos todos juntos. Bienvenidos a rayarte conmigo.